significa que nosotros vamos a poder defender al Estado de manera oportuna, de manera eficaz, de tal manera de poder presentar todas las medidas o permanecer o continuar presentando, porque ya las veníamos presentando, todas las medidas cautelares para poder asegurar un futuro pago de reparación civil en caso se logre una sentencia condenatoria en este caso. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está? Preocupado, entiendo. Escucha? Preocupado como ustedes, ¿no? No sé si me escuchas, Silvana. Sí, yo escucho bien, Porque, sí. es decir, Sí, claro. ustedes han Nosotros logrado... estamos preocupados. Ustedes han Sí. logrado, ¿por qué no nos explica esto? Acreditarse en el proceso y solicitar que se paguen 1.300 millones de dólares como reparación civil por el escándalo del gasoducto del sur. Sí, correcto. En una reciente decisión de la semana pasada, el jueves para ser exacto, el juzgado de investigación preparatoria admitió la constitución como actor civil de la Procuraduría en representación del Estado por este proyecto, el caso gasoducto, ¿no? Esta es una decisión importante, sin duda, porque, Nicolás, entenderás que en este caso que es tan emblemático, nosotros venimos litigando intensamente con las defensas de los investigados, incluso para poder ingresar al proceso penal como actor civil. De hecho, este pedido nosotros lo propusimos originalmente a finales del 2020 y por diversas cuestiones procesales y obviamente principalmente por la oposición de las defensas, es que nuevamente, porque nosotros fuimos constituidos actor civil el año pasado, sin embargo una sala anuló esa constitución y ahora nuevamente el Poder Judicial nos ha vuelto a conceder esta condición de actor civil, ¿no? Para poder defender los intereses del Estado, un poco para que la ciudadanía, que nosotros podamos ser actores civiles en este caso del gasoducto, significa que nosotros vamos a poder defender al Estado de manera oportuna, de manera eficaz, de tal manera de poder presentar todas las medidas o permanecer o continuar presentando, porque ya las veníamos presentando, todas las medidas cautelares para poder asegurar un futuro pago de reparación civil en caso se logre una sentencia condenatoria en este caso, ¿no? Que conforme vamos viendo, vienen apareciendo diferentes evidencias, ¿no?, que van confirmando o por lo menos dan más indicios, ¿no?, de que en este proyecto, en el caso gasoducto, hubo actos de corrupción, ¿no? Habrían habido actos de corrupción de cara a favorecer a la empresa Odebrecht. Entonces, esta es una decisión importante. Ha sido un litigio intenso, ¿no? Como siempre es con la defensa de los investigados, que como sabes convocan a los abogados. Un ejército, Silvana, un ejército, ¿no?, de abogados, los grandes y prestigiosos estudios de abogados haciendo cola para defender los intereses de quienes están involucrados en corrupción. Pero si me permite, Silvana, yo creo que es importante explicarle a la gente qué estamos hablando. Uno de los procesos que tiene que ver con el gasoducto es la concertación entre Odebrecht y el gobierno de Ollanta-Humala, es decir, desde la campaña electoral. Es decir, la teoría es que como parte de la concertación para aportar a la campaña de Ollanta-Humala, uno de los beneficios que iba a recibir a cambio la empresa Odebrecht era el gasoducto del sur. Pero en el camino ocurre un problema, que se presenta otro postor para el gasoducto del sur. Entonces había que eliminar a toda costa a ese postor del gasoducto del sur. Y para eso se recurre a subterfugios y a maniobras, incluyendo en la descalificación del segundo postor, porque supuestamente había habido un cambio en la composición de los accionistas de uno de los integrantes del consorcio. Entonces hay que sacarlo. Y a esa conspiración se prestaron abogados que no estaban actuando en el libre ejercicio de su profesión, sino estaban concertados para perjudicar al Estado peruano, en este caso. ¿Y por qué digo perjudicar? Porque cuando se produce la licitación en la que no se permite el ingreso del segundo postor, resulta que la oferta del segundo postor era por lo menos que 130 millones de dólares favorable al Estado peruano. Eso es más o menos el resumen del caso, ¿no? Sí, correcto, Nicolás, ahí efectivamente, como lo señalas,
Este caso no nace de un pacto, no conforme la Fiscalía lo ha narrado en su disposición, de una concertación, de un pacto, ¿no?, que habría tenido de la expareja presidencial conformada por el señor Humala y la señora Nadine, a fin de poder otorgar o favorecer a la empresa Odebrecht con este gran proyecto, ¿no? Porque este proyecto del gasoducto, además, vale decir que es el proyecto licitado con montos comprometidos más altos que ha tenido, o sea, que ha habido hasta ahora en la historia de las licitaciones en el Perú. Recordemos que este es un proyecto que, o por lo menos la propuesta económica que se conoció, es de más de 7.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, estábamos hablando de un proyecto grande que obviamente la Fiscalía sí lo ha señalado. Esto tiene como antecedente, como señalas, el aporte a campaña al señor Ollanta en su momento, para luego fidelizarlo, ¿no?, y poder luego lograr la empresa Odebrecht, porque recordemos que la empresa Odebrecht ya ha reconocido que en varios de los proyectos lo que hacía era lograr la conquista del proyecto, como le llamaban, ¿no? Y para lograr la conquista del proyecto necesitaba dar varios pasos, desde el financiamiento a diferentes candidatos. En este caso, la tesis de la Fiscalía es que el financiamiento fue el señor Ollanta Humala para poder a la empresa Odebrecht. Pero este favorecimiento no se agota, pues, en la decisión o en el planeamiento de la expareja presidencial y de los funcionarios que estuvieron a su alrededor, que, dígase de paso, están siendo investigados en el caso de la Fiscalía a cargo de la doctora Giovanna Mori, del equipo especial, ¿no?, que vienen involucrados funcionarios, exministros, ¿no?, de Energía y Minas, de otros sectores. Tienen investigados o están siendo investigados miembros de Proinversión, que fueron los que participaron, ¿no?, en la elaboración o de las bases o en el comité de adjudicación. Los miembros del comité de adjudicación están siendo investigados también, y vienen siendo investigados privados y también abogados, como ha señalado, que colaboraron o que participaron, intervinieron con la emisión de informes legales para poder lograr, ¿no?, que la empresa Odebrecht sea favorecida. Entonces, esta concertación no es una concertación que se agota en dos personas y que a partir de esas dos personas puede ejecutarse el favorecimiento, sino que necesita el auxilio y la contribución de muchos actores para lograr el objetivo, que finalmente se logró porque la empresa Odebrecht fue favorecida, ¿no? Y en esta historia participaron los abogados de dos estudios, ¿no?, de abogados, que fueron los que con sus informes legales contribuyeron a que el Comité de Proinversión finalmente descalificara de manera irregular, como lo ha señalado la Fiscalía, el competidor de la empresa Odebrecht y el Agas. Claro, acá es importante señalar que lo que ha ocurrido en los últimos días es sumamente grave. ¿Por qué? Porque Odebrecht y Agas han presentado un arbitraje en contra del Estado peruano, donde pretenden cobrarnos, ¿cuánto? 1.700 millones de dólares, creo. Que, dicho sea de paso, los abogados de Nagas ya están celebrando. ¿Y por qué están celebrando? Porque la sala que preside el doctor San Martín ha resuelto que los abogados involucrados en este caso no han cometido delitos, no pueden ser comprendidos en la investigación. Lo cual es, digamos, absolutamente contrario a los intereses de la Fiscalía, de la Procuraduría y del Estado peruano. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el doctor San Martín ha tenido como abogado al doctor Carlos Caro, que a la vez es abogado de la empresa Nagas, que es una de las empresas con las que el Estado está disputando. O sea, eso nomás ya lo debería obligar a inhibirse. Pero además el doctor San Martín tenía que tomar una resolución sobre el doctor Danós, que resulta que ha trabajado en el mismo estudio que él, que es el estudio de Ugaz Sánchez Moreno, ¿no es cierto? El ex procurador anticorrupción, que parece que ya se olvidó, ¿no?, de esos días. Pero en fin, es grotesco lo que ha pasado. O sea, ¿cómo es posible que un presidente de una sala que tiene tantas razones para no participar en un proceso se mantenga hasta el final para decidir y resuelva en contra del Estado peruano? Porque están resolviendo en contra del Estado peruano. Sí, Nicolás, nosotros realmente ahí estamos sumamente preocupados por la última decisión que emitió la Corte Suprema,
efectivamente, nosotros todos estos elementos que tú has mencionado fueron expuestos a la Corte Suprema en su momento, ¿no? Solicitando, casualmente por el tema de la salud del caso y que no se vea con algún matiz, ¿no?, de cuestionamiento, ninguna decisión que pueda tomar la Corte Suprema, solicitó la inhibición del doctor San Martín, a quien respetamos mucho y que en otros casos hemos comentado también sus decisiones importantes, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema no acogió los pedidos ni de Fiscalía Suprema ni de la Procuraduría, ¿no?, en el cual se solicitaba que se iba casualmente por estas consideraciones que tú has mencionado, ¿no?, para evitar cualquier matiz de cuestionamiento. Sin embargo, bueno, nos hemos enfrentado a estas defensas, ¿no?, que han tenido en el pasado alguna vinculación en un estudio con el doctor San Martín, que no solamente es el doctor Ugaz el que ha sido procurador, digamos, que trabaja en ese estudio, sino también el doctor Vargas Valdivia, ¿no?, que también ha sido procurador y también es parte de dicho estudio de abogados, ¿no? Y bueno, y tienen otros abogados que finalmente han venido apareciendo en el caso. Pero la decisión, ¿no?, que es donde quiero concentrar en todo caso de la Corte Suprema, la última que se ha leído la semana pasada, definitivamente para nosotros representa o hay, digamos, con esta decisión varios temas con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, no estamos evaluando las cuestiones que se pueden realizar respecto al caso también. Pero cabe anotar que aquí hay una decisión minoritaria, un voto en contra o un voto en conformidad por parte de la Jueza Suprema Carvajal, y que claramente señala lo que todos en el mundo jurídico venimos conociendo respecto a estos recursos de cesión y procedencia de acción. Estos recursos atacan principalmente que los hechos descritos por la Fiscalía calcen o no en un tipo penal. Y lo que dice la jueza es absolutamente cierto e importante. Dice, la calificación que había hecho la Fiscalía respecto a estos dos abogados, son el doctor Jorge Danós y la doctora Ana, miembro del estudio Checopar, era suficiente para que ellos pudieran continuar en el caso, pudieran seguir siendo investigados y en todo caso, si es que su decisión fue vinculante o no vinculante, y la discusión esta de que ese informe legal fue vinculante o no vinculante para la decisión de proinversión de descalificar al otro consorcio postor, o si se comportaron de manera neutral, estas dos situaciones, dice la Jueza Suprema Carvajal, tienen que discutirse en un juicio, porque si es vinculante o no vinculante es materia de prueba. Y si se comportaron o no de manera neutral es materia de prueba. Y en todo caso, dice ella, hay indicios, y en todo caso señala, ¿no?, que hay los indicios, ¿no?, en este tipo de casos son importantes y son los que probarán casualmente estas dos situaciones. Si el informe fue vinculante y si era o no, hubo o no una conducta neutral por parte de los abogados. Esas dos situaciones simplemente hacen que los investigados pudieran ser o pudiera permitir que sigan en el caso para que se defiendan, para que en el juicio oral, para que se pruebe si era vinculante o no vinculante, o si se comportaron de manera neutral o no, y que se discuta al igual que el resto de investigados. Acá no debe haber una diferencia y estos recursos, como el de cesión y procedencia de acción, lo que permite es una salida temprana del caso, pero por estas condiciones que establece específicamente el código, ¿no? Si el hecho descrito constituye o no delito. Pero en este caso, la Jueza Suprema ha dicho bien y ha señalado que la imputación de la Fiscalía merecía que los investigados continúen en el caso, estas personas continúen siendo investigadas, que finalmente esté en un juicio oral, donde se resuelva su responsabilidad penal, ¿no? Claro, Silvana, quiero pedirte un favor. Tenemos que ir a la pausa, va a ser muy breve, te lo prometo, porque hay un par de preguntas, una sobre este caso y otra sobre la extradición de Toledo, que no quiero dejar sin hacer, ya que tengo al frente a la procuradora del caso Lavajato. Por favor, regresamos con Silvana Carreón. Estamos conectados con Silvana Carreón para resumir rapidito el tema. La teoría de la Fiscalía, ¿cuál es? Es que dentro de la concertación entre Ollanta Humala y Nadine Heredia con Odebrecht para que Odebrecht auspiciara la campaña era de Ollanta Humala, era que en el momento que estuviera el gobierno, Odebrecht quería el gasoducto de Sur. Cuando se convoca al gasoducto del Sur, surge un problema. Aparece un competidor, aparece un consorcio que plantea
por su capacidad, su espaldas financieras y otras razones, la posibilidad de que le gane a Odebrecht. Entonces había que sacar al otro postor. Pero para sacar al otro postor tenías que legitimarlo, así como hicieron en la Interoceánica, ¿no? Que para hacer las cosas al caballazo consiguieron que en 14 minutos un estudio de abogados escribiera un dictamen favorable. Bueno, en este caso pasó algo similar, es decir, necesitabas que estudios de abogados prestigiosos, entre comillas, justificaran la decisión de excluir al competidor de Odebrecht en este proceso. Y para eso concertaron con estudios de abogados. Entonces, lo que la Fiscalía dice, a ver un momentito, no es que estos estudios de abogados y estos abogados actuaron de buena fe, no, eran parte de la conspiración. En todo caso, es la tesis de la Fiscalía y es absolutamente legítimo investigarlo. Bueno, el doctor San Martín, con su voto en la Corte Suprema, porque sin su voto no hubiera sido posible, logró que saquen a estos abogados. Y además, donde ya hemos explicado las razones por las que ni siquiera debió votar. O sea, si comparte el mismo abogado de una de las empresas que está en litigio, se ha compartido el mismo estudio de abogados con uno de los que está sobre los que tiene que resolver. Eso no es consistente con un comportamiento ético de un juez, ¿no? O estaba desesperado por participar porque sin su voto no ganaba. Entonces, no te quiero comprometer, Silvana, en las barbaridades que estoy diciendo, pero las digo, por si acaso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué punto estamos? Porque esta gente nos ha clavado un arbitraje que yo he visto en los medios españoles, ¿no? Europeos, están celebrando. Después de esta resolución de la Corte Suprema, ya creen que ganaron, que nos van a ganar en este litigio. Porque para ellos esto que ha resuelto la Corte Suprema le da la razón, ¿no? La sala del doctor San Martín le da la razón a Odebrecht, a Nagas y a los que están litigando contra el Estado peruano, porque están reclamando que como se canceló la licitación, les debemos. Sin duda alguna, Nicolás, esta decisión de la Corte Suprema será algo que las defensas del empresa Nagas vayan a utilizar o puedan utilizar también en el arbitraje internacional, que es otro frente importante y de litigio intenso que, valga la redundancia, enfrenta el Estado peruano, ¿no? Estos arbitrajes internacionales, en el caso de Nagas, ha demandado al Estado peruano por el gasoducto, por la inversión efectuada por $500 millones aproximadamente, y en el caso de la empresa Odebrecht ha demandado al Estado peruano por su inversión por aproximadamente $1.200 millones ante el CIAT, ¿no? Entonces, ambas empresas obviamente están alegando que la concesión con la que fueron favorecidas fue una concesión que se dio en términos regulares, legales, lícitos y sin que medie corrupción. Ambas empresas están indicando esto, ¿no? Es parte de lo que también se viene discutiendo. Entonces, sin duda alguna, que hay una decisión de la Corte Suprema del Perú en la que señala que los abogados deben ser excluidos del proceso porque su conducta de la emisión del informe legal no es vinculante o no tiene un impacto en la decisión de preinversión, va a ser tomada, ¿no? como parte, digamos, de la defensa de estos arbitrajes internacionales de estas empresas. De hecho, como tú lo has señalado, no pasó ni un día en que salió esta decisión de la Corte Suprema y la publicación que todos conocimos de la empresa Nagas indicando que están seguros que van a ganar el arbitraje internacional o tienen muchas expectativas y son muy optimistas, ¿no? O sea, esto fue prácticamente en tiempos, hubo una coincidencia ahí bastante favorable, digamos, para ellos al momento de expresar esta posición de Nagas, ¿no? Entonces, eso anticipa que seguramente todas las cuestiones que se decidan en nuestro país, ¿no? Tanto a nivel de fiscalía, incluso, ¿no? Las acciones que pueda hacer la Procuraduría, las acciones o las decisiones que pueda tomar el Poder Judicial, sin duda alguna van a ser usadas o finalmente alegadas, ¿no? En estos arbitrajes internacionales, y eso también es un punto que... Pero además, Nicolás, creo que también es importante señalar que en esta última decisión, y has hecho mención también a una decisión previa de la Corte Suprema con relación a la exclusión bajo este mismo mecanismo
del doctor Monroy Gálvez, ¿no? Que también venía siendo investigado como abogado por el proyecto Interoceánica. También en el mismo esquema de emitir un informe legal en poco tiempo que sirvió para que se firme finalmente el contrato, ¿no? 14 minutos. Claro, ¿no? Este tiempo corto que la Fiscalía señaló, ¿no? Y que la Corte Suprema no ha sido relevante, digamos, para que el señor Monroy Gálvez finalmente continúe siendo investigado. Y ojo, estas decisiones de la Suprema o de la Corte Suprema no iban a establecer una culpabilidad o inocencia de estos tres abogados. Lo que simplemente iba a ser la decisión de la Corte Suprema, lo que ha hecho es que permitan que sigan siendo investigados en el caso, porque ellos podían seguir ejerciendo su derecho de defensa y finalmente aportar la prueba que era necesaria para demostrar si finalmente no hubo para ellos ningún acto de concertación por parte de ellos, podían haberlo finalmente acreditado dentro del proceso. Entonces las decisiones de la Suprema no eran para definir su culpabilidad o inocencia, simplemente para permitir que continuaran en el caso. Y esa es otra cosa que creo que hay que dejar bien claro, ¿no? La Fiscalía tiene la potestad, de acuerdo a las normas procesales, ¿no? De acuerdo a sus competencias, de poder ir aportando y recopilando toda la información o la evidencia que a ella le permita construir su caso. De hecho, hay pronunciamiento de la Corte Suprema en base a un artículo del Código Procesal Penal que señala que la Fiscalía o la investigación preparatoria, que es el estadio en el que se encontraban los abogados, es progresiva y está en construcción. Esto es, la Fiscalía podía cambiar su imputación, no los hechos, su imputación o explicar el contexto en que se realizaron estos hechos y lo puede seguir haciendo hasta un determinado momento conforme señala la norma. En la última decisión de la Suprema con relación a esta resolución de la situación jurídica de estos dos abogados del estudio de Checopar, lo que ha señalado la Corte Suprema ha ido más allá y ha dicho la Fiscalía no puede, o en todo caso, no debería, no para este caso, haber cambiado la imputación previamente a la audiencia, porque entonces eso configuraría una especie de fraude en el proceso. O sea, o en todo caso, no está bien que la Fiscalía lo haya hecho. Pero la norma procesal le da esa facultad a la Fiscalía para que pueda cambiar la imputación, precisar hechos o ajustar las circunstancias. Entonces, esa es una competencia de la Fiscalía y tenemos una decisión de la Suprema en el cual completamente distinta a lo que conocemos nosotros en las normas procesales, ¿no? Entonces, ahí también nosotros observamos que una decisión que definitivamente con la cual claro, nosotros... yo sé, Silvana, ¿no? que parte de lo que estamos hablando por el lenguaje técnico, es decir, puede ser complejo para muchos de nuestros oyentes que no están familiarizados ni con el tema ni con digamos, con el vocabulario legal, pero para decirlo de la manera más simple, yo lo planteo como pregunta. En este partido que se está jugando del Perú contra la corrupción, ¿de qué lado está la justicia en el Perú? ¿De qué lado están algunas salas de la Corte Suprema? ¿De qué lado está el doctor San Martín? ¿Cuál es el partido que está jugando? ¿El de que logren impunidad o de que nos ganen los arbitrajes, de que no se hagan responsables por el daño que le han hecho a este país? Al final esa es la historia. Y yo creo que hay que decirlo claramente. Pero tenemos que terminar, Silvana, porque entiendo que tienes además compromisos y que nos estás regalando... Ahí solamente, sí. Nicolás, si me permites con tu comentario, esta lucha contra la corrupción no solamente es de la Fiscalía y de la Procuraduría, ¿no? Yo creo que también el Poder Judicial tiene un papel sumamente importante y decisivo en esta lucha, ¿no? En estos casos que son emblemáticos. Creo que es importante escuchar la posición de todas las partes. En las últimas decisiones de la Suprema, por lo menos estas dos que estamos comentando, digamos, la Corte Suprema ha evaluado y ha tomado básicamente la posición, ¿no? de las defensas, no ha concedido en ningún punto a las posiciones que hemos tenido Fiscalía y Procuraduría. Y creo que es importante también evaluar, ¿no? O en todo caso tener las consideraciones que tienen también los actores de parte del Estado, no porque necesariamente tengamos la razón siempre, ¿no? Pero por lo menos creo que dos casos tan emblemáticos, todas las posiciones tienen que ser ampliamente evaluadas y finalmente tomar una decisión
que tan importante como con un órgano tan importante como esto, que finalmente nos guíe, ¿no? Y nos vaya a nosotros, a todos los actores de justicia, llevando hacia un mejor resolver, ¿no? Y la lucha contra la corrupción, finalmente creo que debemos darla a todos los actores de justicia. Silvana, yo solo quiero, aparte de agradecerte, en 30 segundos, ¿cuándo va a venir Alejandro Toledo? Ya se le acabaron todas las balas, ¿no? Ya no tiene de dónde agarrarse para evitar la extradición. Ya la última decisión de la semana pasada de la Corte de Colombia ha sido importante, ¿no? Porque le ha rechazado sus medidas provisorias para tratar de dilatar, ¿no?, su regreso al país. Ahora el gobierno americano falta una decisión respecto a cambiarle la orden, digamos que decidir si cambia la orden a una detención efectiva para que finalmente pueda ser ejecutado. Esperamos que en los próximos días tengamos una decisión sobre eso, pero nosotros creemos que el plazo cada vez se acorta más y estamos llegando al fin, digamos, de este episodio, porque los últimos recursos que ha planteado el señor Toledo finalmente vienen siendo denegados por el Poder Judicial americano, ¿no? Entonces, creemos que ya los mecanismos se pueden ir agotando para la... Yo creo que va a ser poco el tiempo en el que ya tengamos al señor Toledo enfrentando a la justicia peruana por estos graves delitos de corrupción, ¿no?, que imputa la Fiscalía. Luis, antes de terminar, solamente una cuestión. Por supuesto. Yo creo que para hacer esta lucha o este trabajo, ¿no?, contra la corrupción también desde la Procuraduría, es importante que las procuradurías podamos ser fortalecidas y que las procuradurías podamos contar con el presupuesto necesario, ¿no? Yo sé que ahora, digamos, por el país tenemos muchos, ahorita nosotros estamos pasando por recortes presupuestales importantes, pero creo que las autoridades, ¿no?, los sectores, finanzas, yo sé que el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General están haciendo los esfuerzos necesarios, puedan, ¿no?, entender el esfuerzo del trabajo nuestro para poder continuar con esta lucha y fortalecernos y darnos los recursos necesarios para poder continuar, ¿no? Entonces creo que es importante mencionarlo, que está atravesando un momento difícil que esperamos que podamos superarlo para poder continuar con este trabajo que es importante para la recuperación de la reparación civil a favor del Estado, pero necesitamos los medios, los mecanismos para que nos permitan hacer por supuesto, este trabajo de recuperación. Para dar la batalla, es el dinero mejor invertido. Silvana, muchas gracias.